Hay 7 mandamientos escritos en sangre que fueron sepultados bajo alfombras de terciopelo. 7 prohibiciones divinas que las iglesias modernas decidieron ignorar porque decir la verdad ya no llena los bancos. Pero Dios no negocia su palabra. Hoy enfrentarás lo que tu denominación jamás tuvo valor de enseñarte. Prepárate, porque la verdad no consuela, transforma, y lo que descubrirás cambiará para siempre tu forma de ver la fe. La luz de las velas tiembla mientras miles entonan himnos de alabanza. Pero hay algo que nadie menciona. Un pacto de silencio atraviesa denominaciones y une pastores que jamás se han visto. El acuerdo es simple: ignorar lo que incomoda, silenciar lo que desafía, enterrar lo que exige cambio. Cuando Pablo escribía sus cartas en el primer siglo, no existía este filtro de conveniencia. La palabra salía cruda, directa, cortante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. No dice toda excepto las partes incómodas, dice toda. Pero algo cambió entre Jerusalén y el siglo XXI. La Iglesia aprendió a negociar, a suavizar, a contextualizar, hasta que el mandamiento divino se convirtió en sugerencia opcional. Y lo más aterrador no es que esto suceda en iglesias liberales. Sucede en templos conservadores, en congregaciones que presumen ser bíblicas, en púlpitos que sostienen las Escrituras mientras ignoran la mitad de su contenido. Esta noche abriremos las páginas que se han vuelto tabú. Leeremos versículos que se saltan en las prédicas. Señalaremos 7 prohibiciones divinas que tu iglesia decidió borrar. Y no lo hacemos para destruir tu fe, sino para purificarla. Porque la fe verdadera no teme a la verdad completa. El número 7 no es casualidad. En las Escrituras, 7 es perfección divina, completitud. 7 días de creación, 7 sellos del Apocalipsis. Y esta noche, 7 verdades sumergidas en el río del olvido conveniente. 7 mandamientos que Dios no retiró, pero sus iglesias decidieron desconectar. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta es antigua como la caída. El mismo motivo por el cual Eva mordió el fruto. Conveniencia, deseo, la ilusión de poder editar a Dios y seguir llamándolo Señor. Pero el Dios de Abraham no es aplicación que actualizamos según preferencias. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Antes de continuar, entiende algo crucial. Esto no es teología de conspiración ni interpretación extremista. Es simplemente leer lo que está escrito, palabra por palabra, sin el filtro de tradición religiosa que convirtió la Biblia en libro de sugerencias en lugar de mandamientos divinos. Algunos mandamientos te incomodarán, otros te enojarán, varios desafiarán cómo has practicado tu fe durante años. Y está bien, el discipulado genuino siempre comienza con incomodidad. Jesús nunca prometió evangelio tibio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Esta revelación no surge de amargura, sino de amor por la verdad, porque amar a Dios es obedecer su palabra completa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No dice, guardad los mandamientos populares. No dice, guardad los que no afecten vuestras finanzas. Dice, guardad mis mandamientos, todos, sin excepción. Apaga las luces, aleja distracciones, porque lo que viene no es entretenimiento religioso. Es confrontación con la verdad domesticada, silenciada y sepultada bajo capas de tradición humana. 7 verdades que tu iglesia decidió que no necesitabas saber, pero Dios no está de acuerdo. La primera verdad prohibida está relacionada con algo que sucede en prácticamente todas las iglesias del mundo, cada domingo, sin que nadie parpadee. Algo tan normalizado que cuando lo señales, te mirarán como si fueras tú quien está en error.
pero la palabra es clara, devastadoramente clara. ¿Estás listo para ver lo que siempre estuvo ahí, pero nunca te enseñaron a ver? La primera prohibición: acumular tesoros en la tierra. La primera prohibición que las iglesias modernas ignoran está en el Sermón del Monte, en palabras directas de Jesús. Y sin embargo, es el mandamiento más violado en la cristiandad contemporánea, especialmente entre quienes predican desde púlpitos de oro. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 al 20. No es sugerencia, es mandamiento directo del Hijo de Dios. La palabra griega no os hagáis es imperativo negativo, prohibición absoluta, la misma estructura de no matarás. Pero camina por megaiglesias de cualquier ciudad y verás la antítesis exacta. Pastores con relojes que cuestan más que el salario anual de feligreses. Templos con presupuestos que podrían alimentar continentes hambrientos. Predicadores en jets privados citando prosperidad financiera. Y cuando alguien señala la contradicción, Dios quiere bendecirnos. Pero bendición no significa acumulación. Jesús continúa: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21. Esta es la razón. No es que el dinero sea malo, es que acumular riquezas inevitablemente secuestra el corazón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Mamón no es solo dinero, es el espíritu de codicia, el Dios de acumulación material. Observa el contraste entre palabras de Cristo y práctica eclesiástica. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Los apóstoles dejaron todo. La iglesia primitiva vendía posesiones y compartía todo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 46. Sencillez, no ostentación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una religión fundada por carpinteros sin casa se convirtió en corporación obsesionada con bienes raíces? La respuesta está en el siglo IV, cuando Constantino convirtió el cristianismo en religión oficial. De repente, obispos tenían palacios, líderes tenían poder político, y la Iglesia aprendió que alianza con poder temporal requiere sacrificar principios eternos. Pero la excusa histórica no justifica desobediencia presente. Cada generación enfrenta la misma pregunta: ¿obedeceremos a Cristo o a la cultura? Y la cultura de acumulación infectó el cristianismo tan profundamente que ahora se predica evangelio de prosperidad como doctrina bíblica. Todo mentira, todo contradicción de Jesús. Santiago escribió con furia: «Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas». Santiago 5, 1 al 2. No hay ambigüedad. Los ricos que acumulan mientras otros sufren enfrentarán juicio divino. Estas palabras rara vez se predican desde púlpitos que dependen de diezmos de millonarios. La iglesia primitiva lo entendió. Cuando Ananías y Zafira mintieron sobre el precio de su propiedad, murieron instantáneamente. No por quedarse con dinero, sino por pretender generosidad mientras ocultaban codicia. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5, 3. Satanás llena el corazón que el dinero ya ocupó. La prueba definitiva está en Mateo 19. El joven rico pregunta qué hacer para heredar vida eterna. Jesús responde: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 21. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no corrió tras él. Dejó que se fuera. Luego pronunció una declaración radical: de cierto os digo,
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 23. Difícilmente, porque las riquezas crean ilusión de autosuficiencia. El rico confía en su cuenta bancaria más que en provisión divina. La segunda prohibición, jurar y hacer votos. La segunda prohibición está tan arraigada en cultura cristiana que la mayoría ni la reconoce como mandamiento. Ocurre en cada boda, en cada instalación de líderes, en cada corte donde un cristiano jura. Pero Jesús fue explícito. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Mateo 5, 33 al 34. Jesús está elevando el estándar. Los antiguos decían, no rompas juramentos. Jesús dice, no jures en absoluto. Continúa con ejemplos. Ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Versículos 34 al 35. Estás cerrando todas las salidas. No puedes jurar por nada porque nada te pertenece. Jurar por lo que no controlas es arrogancia. Ofrece alternativa, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Versículo 37. Tu palabra debería ser suficiente. Si necesitas reforzar promesas con juramentos, tu credibilidad está en duda. Un discípulo genuino es tan confiable que su simple sí tiene peso de contrato legal. Santiago repite con igual firmeza, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago 5, 12. Sobre todo, entre todo lo que podría enfatizar, elige esto, no juréis. Sin embargo, cada domingo parejas cristianas pronuncian votos matrimoniales. Juro amarte en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Es hermoso, es tradicional, y es desobediencia directa. No importa la intención noble, Jesús dijo, no jures. No hay excepción para bodas. Los tribunales enfrentan el mismo dilema. Cuando un creyente testifica, el juez ordena, jure decir la verdad. Y el cristiano, atrapado entre ley humana y divina, típicamente jura. Pero los primeros cristianos se negaron incluso cuando significaba castigo. Entendieron que obedecer a Dios es más importante que complacer a autoridades. La raíz del problema es desconfianza. Vivimos en cultura donde la palabra no tiene valor. Los contratos requieren firmas. Las promesas requieren testigos. Y la Iglesia, en lugar de desafiar esta cultura, la adoptó. En lugar de criar discípulos cuya palabra sea oro puro, creamos cristianos cuya integridad necesita refuerzo legal. Imagina comunidad donde cada creyente fuera tan confiable que su simple sí o no fuera suficiente. Donde apretones de manos significaran más que contratos de 100 páginas. Esa era la visión de Jesús. No religión de rituales vacíos, sino comunidad de integridad radical. Pero hemos fracasado. Convertimos el matrimonio cristiano en espectáculo de votos solemnes cuando debería ser unión de dos personas cuya palabra ya es inquebrantable. Aceptamos juramentos en corte como mal necesario, cuando deberíamos entrenar creyentes cuyo testimonio sea tan creíble que no necesite refuerzo. Lo irónico es que nuestros juramentos no nos hacen más confiables. Las tasas de divorcio entre cristianos que juraron amor eterno son tan altas como entre no creyentes. Líderes que juraron fidelidad son descubiertos en escándalos. Testigos que juraron sobre la Biblia mienten bajo juramento. El juramento no crea integridad, solo expone su ausencia. La tercera prohibición: llamar padre a líderes religiosos. La tercera prohibición está enterrada en uno de los discursos más confrontacionales de Jesús.
Es Mateo 23, donde Cristo desata furia contra líderes religiosos y pronuncia un mandamiento que millones de cristianos violan cada día sin pensarlo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, 9. Es directo, es claro, es absolutamente ignorado por una de las denominaciones más grandes del mundo. Cada católico llama Padre a sus sacerdotes, cada ortodoxo llama Padre a sus líderes, y Jesús dijo, no lo hagan. El contexto es crucial. Jesús denuncia hipocresía de escribas y fariseos que amaban títulos. Aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Versículos 6 y 7. El problema no era solo el título, era lo que representaba, jerarquía espiritual colocando intermediarios entre Dios y el pueblo. Jesús establece principio revolucionario. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 8. Todos somos hermanos. No hay jerarquía espiritual en el cuerpo de Cristo, no hay casta sacerdotal, solo Cristo es Maestro, solo Dios es Padre. Y para enfatizar, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. La palabra griega pater significa Padre en sentido completo, fuente de vida, autoridad definitiva, origen de identidad. Jesús dice que solo Dios merece ese título en sentido espiritual. Ningún líder religioso debe ser llamado Padre en contexto de autoridad espiritual. Obviamente Jesús no prohíbe llamar papá a padres biológicos. El contexto es claro. Habla de títulos religiosos, estructuras de autoridad espiritual. Está desmantelando el sistema donde unos pocos se interponen entre Dios y su pueblo, demandando honor como representantes divinos. La Iglesia Católica justifica su desobediencia citando 1 Corintios 4:15, donde Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Argumentan que Pablo se llama Padre Espiritual, pero confunden metáfora con título oficial. Pablo no demandaba Padre Pablo, usaba lenguaje familiar para describir su relación con la iglesia que fundó. La realidad es que el sistema de padres creó exactamente lo que Jesús quería prevenir. Jerarquía donde el pueblo depende de intermediarios humanos en lugar de acercarse directamente al trono. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. No dice, y también padres ordenados. Los primeros cristianos lo entendieron, no tenían papas ni cardenales, tenían ancianos y diáconos. Estos roles eran funcionales, no títulos que conferían autoridad divina. Un anciano era creyente maduro que pastoreaba. Un diácono servía necesidades prácticas. Ninguno demandaba ser llamado padre o reverendo. Cuando la Iglesia adoptó el sistema de padres, no solo desobedeció a Cristo, creó estructura de poder que resultó en abusos masivos. Porque cuando un hombre es llamado padre por miles, cuando su palabra se considera casi infalible, cuando cuestionarlo se considera pecado, inevitablemente surge corrupción. El poder absoluto corrompe absolutamente. Jesús termina su enseñanza: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Grandeza se mide por servicio. El más grande es quien sirve. La cuarta prohibición: juzgar a otros. La cuarta prohibición es también una de las más citadas fuera de contexto. Es el versículo favorito de no creyentes cuando cristianos señalan pecado, y es el mandamiento más violado dentro de cualquier templo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo
7:1. Jesús no se detiene con la prohibición, explica la consecuencia. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Versículo 2. Es ley espiritual inmutable. El estándar que usas para juzgar a otros será el estándar que Dios usa para juzgarte. Si condenas sin misericordia, serás condenado sin misericordia. Luego viene una imagen poderosa. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Versículos 3-5. La hipocresía del juicio cristiano queda expuesta brutalmente. Pero las iglesias modernas han construido sistemas enteros basados en juzgar. Juzgamos la ropa de visitantes. Juzgamos elecciones de estilo de vida. Juzgamos qué traducciones bíblicas son correctas. Juzgamos qué música es aceptable. Juzgamos qué denominaciones están en error. Y mientras juzgamos, nos convencemos de que no estamos juzgando, sino discerniendo. Pero Jesús no hizo esa distinción. La iglesia responde, pero Pablo dice que juzguemos dentro de la iglesia. Citan 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es verdad. Pablo dice que la iglesia debe ejercer disciplina sobre miembros en pecado descarado. Pero hay diferencia enorme entre disciplina eclesiástica formal, rara, específica, restaurativa, y el juicio casual que permea la cultura cristiana. Jesús hablaba del espíritu crítico que convierte creyentes en policías morales. El hermano que lleva cuenta de cuántas veces llegaste tarde. La hermana que critica tu música. El pastor que predica contra pecados específicos, dirigiendo dardos hacia personas específicas. El consejo que decide qué familias son suficientemente santas para servir. Santiago lo expresa claramente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 4:11. Cuando juzgas a tu hermano, te colocas por encima de la ley divina, te nombras juez, y solo hay un juez, Dios. Pablo lo repite, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. No es tu trabajo juzgar al siervo de otro. Cada creyente responde directamente ante Dios. Sin embargo, las iglesias evangélicas son notorias por su cultura de juicio. Hay pecados aceptables y pecados inaceptables. Puedes ser glotón, aceptable, pero no fumar, inaceptable. Puedes ser avaro, aceptable, pero no divorciarte, inaceptable. Puedes chismear, aceptable, pero no tener tatuajes, inaceptable. La inconsistencia es flagrante. La verdad dolorosa es que la mayoría disfruta juzgar. Les da sensación de superioridad moral. Les permite sentirse santos sin lidiar con sus propios pecados. Es más fácil señalar la paja ajena que enfrentar la viga propia. Y las iglesias, en lugar de confrontar este espíritu, lo institucionalizan con comités de ética y estándares que son más farisaicos que bíblicos. Imagina iglesia que obedeciera radicalmente el mandamiento de no juzgar. Comunidad donde miembros se enfocaran en sus propios pecados, donde gracia fluyera porque todos reconocen ser iguales ante la cruz, donde errores fueran tratados con misericordia porque todos entienden que por gracia sois salvos. Efesios 2:8. No por juicio perfecto. Esa iglesia sería refugio para pecadores, no tribunal. Sería hospital espiritual, no corte religiosa. Y atraería multitudes, porque el mundo está cansado de ser juzgado. La quinta prohibición, el divorcio y nuevo matrimonio.
La quinta prohibición es quizás la más ignorada porque confronta la comodidad de millones. Es el tema que divide familias, causa debates interminables y que la mayoría de iglesias ha decidido suavizar hasta volverlo irrelevante. Pero las palabras de Jesús no son ambiguas. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 5, 31 al 32. Jesús eleva el estándar, solo en caso de inmoralidad sexual, y quien se casa con divorciado, comete adulterio. Los fariseos lo desafían en Mateo 19. Preguntan, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús responde citando Génesis, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículos 4 al 6. Los fariseos insisten, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? La respuesta de Jesús es devastadora. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 8. El divorcio nunca fue el plan de Dios. Fue concesión a terquedad humana. Pero el estándar original permanece, una carne, hasta la muerte. Y para que no haya dudas, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 9. Dos excepciones claras: muerte del cónyuge o infidelidad sexual. Fuera de eso, el divorcio no disuelve el matrimonio ante Dios. Las iglesias modernas han encontrado 1000 formas de esquivar esto. Hablan de incompatibilidad. Dicen que Dios no quiere que estés infeliz. Crean categorías como abandono o abuso para justificar divorcios. Y aunque nadie minimiza la tragedia del maltrato, Jesús no incluyó esas excepciones. Dio una, porneia, inmoralidad sexual. Pablo agrega una, si el cónyuge no creyente abandona, el creyente no está bajo servidumbre. Primera de Corintios 7:15. Los discípulos quedaron consternados. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. Jesús no suaviza el mensaje. Responde, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Versículo 11. Es estándar difícil, requiere gracia sobrenatural, pero sigue siendo el estándar. Sin embargo, las iglesias están llenas de personas divorciadas y vueltas a casar, y la mayoría decidió que es más importante ser compasivas que obedecer el mandamiento directo de Cristo. Entonces bendicen segundos matrimonios, ordenan pastores divorciados, instalan ancianos en su tercera esposa, y cuando alguien señala la contradicción, está siendo legalista. Dios es amor y perdón, pero el perdón no anula consecuencias. Dios puede perdonar asesinato, pero el muerto no resucita. Puede perdonar adulterio, pero el matrimonio no se restaura automáticamente. Y puede perdonar divorcio injustificado, pero eso no convierte el segundo matrimonio en legítimo. Si Jesús dijo que casarse con divorciado es adulterio, entonces cada día de ese segundo matrimonio es día en adulterio continuo. Esta verdad es brutal. Implica que millones de cristianos bien intencionados están viviendo en pecado continuo. Implica que iglesias que bendicen estas uniones están facilitando adulterio institucional. Es incómodo, es doloroso, y por eso casi nadie lo predica. Pablo refuerza en 1 Corintios 7, dice a los casados,
que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículos 10 y 11. Si el matrimonio se rompe, hay dos opciones: permanecer soltero o reconciliarse. No hay tercera opción. La razón es profunda. El matrimonio es tipo de la relación entre Cristo y su iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5, 32. Cuando un cristiano se divorcia sin causa bíblica y se vuelve a casar, proclama al mundo que Cristo podría divorciarse de su iglesia. La sexta prohibición: mujeres enseñando en la iglesia. Antes de continuar, debo ser absolutamente claro. Lo que estás por escuchar no es mi opinión personal, no es mi interpretación privada, no es mi preferencia cultural, es simplemente lo que está escrito en la palabra de Dios. Mi trabajo no es editar las escrituras para hacerlas aceptables a la cultura moderna. Mi trabajo es presentar lo que dice la Biblia, aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque contradiga las tendencias actuales. Tú decides qué hacer con esta verdad, pero primero debes conocerla. La sexta prohibición es la más controversial en la era moderna. Es el mandamiento que enfrenta la cultura contemporánea de género, y es la enseñanza que muchas iglesias progresistas han descartado como culturalmente condicionada. Pero está en las Escrituras, escrito por Pablo bajo inspiración divina. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. No hay ambigüedad. Pablo no está sugiriendo, está ordenando. Las mujeres no deben enseñar en la asamblea cristiana ni ejercer autoridad espiritual sobre hombres. Pablo continúa con razón teológica, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículos 13 y 14. La prohibición se basa en orden de creación y patrón de caída. No es cultural, no es temporal. Es arraigado en cómo Dios diseñó los roles de género en su creación. En 1 Corintios 14, Pablo repite: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículos 34 y 35. Y para eliminar dudas, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Versículo 37. Las iglesias modernas rechazan esto visceralmente. Tienen pastoras, maestras de Biblia, predicadoras, ancianas ordenadas. Y cuando se confronta con estos versículos, las explicaciones fluyen. Pablo lidiaba con problema cultural específico. Las mujeres en esa época eran incultas. El griego original no significa lo que parece. Esto contradice Gálatas 3, 28, donde dice: no hay varón ni mujer. Pero si puedes reinterpretar estos pasajes hasta hacerlos decir lo opuesto, entonces ninguna parte de la Escritura tiene significado objetivo. Cualquier mandamiento incómodo puede ser descartado como cultural, y la Biblia deja de ser autoridad divina para convertirse en documento maleable. La verdad es que estos mandamientos son profundamente contraculturales, tanto en el primer siglo como en el 21. En época de Pablo, las religiones paganas tenían sacerdotisas. El culto a Diana en Éfeso estaba liderado por mujeres. El gnosticismo elevaba lo femenino. Pablo nadaba contra la corriente cultural al prohibir liderazgo femenino. No se acomodaba a la cultura, la desafiaba. Y hoy,
Cuando el feminismo secular demanda igualdad absoluta en todos los roles, cuando la cultura insiste que diferencias de género son construcciones sociales, cuando señalar distintos roles es considerado misoginia, el mandamiento de Pablo sigue siendo contracultural, lo cual debería ser pista. La palabra de Dios siempre desafía la sabiduría del mundo. Es crucial entender lo que Pablo no está diciendo. No dice que mujeres son inferiores, no dice que no pueden servir, no dice que no tienen dones espirituales. Las mujeres pueden profetizar, Hechos 2, 17. Pueden servir como diaconisas, Romanos 16, 1. Pueden enseñar a otras mujeres y niños, Tito 2, 3 al 5. Tienen roles cruciales en el cuerpo de Cristo. Lo que no pueden hacer es enseñar doctrina autoritativamente en asamblea mixta o ejercer autoridad espiritual sobre hombres. Esto no es limitación caprichosa, es diseño divino. Dios estructuró roles complementarios donde hombres y mujeres tienen igual valor, pero diferentes funciones. El esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Pero la cultura moderna rechaza jerarquía de cualquier tipo, demanda autonomía individual absoluta, y las iglesias, temiendo ser vistas como retrógradas, han capitulado. Han ordenado mujeres pastoras a pesar del mandamiento claro. Han instalado ancianas a pesar de que Primera de Timoteo 3 describe al obispo como marido de una sola mujer. El resultado es confusión. Si estos mandamientos pueden descartarse, ¿qué otros son opcionales? Si el orden divino de género puede anularse por razones culturales, ¿puede el matrimonio heterosexual también anularse? Una vez que empiezas a seleccionar qué partes obedeces, has dejado de tener autoridad bíblica. La séptima prohibición: imágenes de escultura e ídolos. La séptima prohibición nos lleva al monte Sinaí, donde Dios grabó con su propio dedo los 10 mandamientos. El segundo mandamiento es explícito. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, 4 y 5. Es directo, sin ambigüedad. No hagas imágenes de nada en el cielo, tierra o aguas, y ciertamente no te inclines ante ellas. Sin embargo, camina en casi cualquier iglesia católica u ortodoxa y encontrarás exactamente lo que Dios prohibió. Estatuas de Jesús, de María, de santos. Imágenes ante las cuales los fieles se arrodillan, oran, encienden velas, besan los pies. La justificación es siempre: no estamos adorando la imagen, estamos venerando al santo que representa. Pero Dios no hizo esa distinción. Él dijo: no hagas imágenes ni te inclines ante ellas. No dijo: puedes hacer imágenes si solo las veneras. La prohibición es absoluta porque Dios conoce el corazón humano. Sabía que las imágenes inevitablemente se convertirían en objetos de adoración. La razón está en el siguiente versículo: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:5. Dios es celoso. No compartirá su gloria con imágenes hechas por manos humanas, y las consecuencias se extienden generaciones. Cuando Moisés bajó del monte y encontró al pueblo adorando el becerro de oro, su furia reflejaba la furia divina. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32:20. 3,000 hombres murieron ese día por idolatría. Dios no toma esto ligeramente. El argumento católico es que las imágenes son libros para analfabetos, herramientas educativas que ayudan a conectarse con lo divino. Pero Israel también era mayormente analfabeto, y Dios no dijo:
hagan imágenes hasta que todos sepan leer. Dijo, no hagan imágenes, porque las imágenes no ayudan a la adoración genuina, la obstaculizan, reducen lo infinito a lo finito. Isaías 44 describe la absurdidad de la idolatría con sarcasmo. Un hombre corta un árbol. Con la mitad hace fuego para calentarse. Con la otra mitad talla un dios y se inclina diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 17. ¿No ve la contradicción? Pero la idolatría ciega la razón. Y no pensemos que esto solo aplica a estatuas paganas. Cualquier representación física de Dios o de Cristo es violación del segundo mandamiento. Los crucifijos que cuelgan en millones de iglesias, las pinturas de Jesús rubio de ojos azules, las estatuas de María ante las cuales millones rezan. Todo esto está prohibido. El Nuevo Testamento refuerza la prohibición. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 17, 29. Dios no puede ser capturado en metal, piedra o pintura. Cualquier intento insulta su gloria trascendente. Juan termina su primera epístola con advertencia abrupta: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 21. Es la última palabra de su carta, como diciendo, he escrito sobre amor, verdad, doctrina, pero sobre todo, guardaos de los ídolos. Porque la idolatría es el pecado raíz del cual fluyen todos los demás. Las iglesias protestantes se enorgullecen de no tener estatuas, pero tienen sus propios ídolos. El pastor carismático cuya personalidad eclipsa a Cristo. La doctrina denominacional que se defiende más que el Evangelio. Los edificios magníficos que consumen más recursos que misioneros. La música de adoración que genera más emoción que el Dios al cual se dirige. Cualquier cosa que ocupe el lugar central que solo Dios merece es ídolo. Pero el mandamiento específicamente prohíbe imágenes físicas porque Dios sabe que somos criaturas visuales. Gravitamos hacia lo tangible. Queremos ver, tocar, controlar. Y un Dios que puede ser representado en imagen es un Dios que puede ser manipulado. Por eso Dios prohibió imágenes de sí mismo. Cuando Jesús se encarnó, algunos argumentan que esto cambió las reglas. Dios se hizo visible en Cristo, entonces ahora podemos representarlo. Pero Jesús nunca ordenó hacer imágenes de él. Los apóstoles nunca dibujaron retratos. La iglesia primitiva usaba símbolos abstractos, peces, anclas, palomas, nunca imágenes de Cristo. Fue solo después de que Constantino fusionó iglesia y Estado que las imágenes proliferaron. Una iglesia obediente al segundo mandamiento no tendría estatuas, no tendría iconos, no tendría imágenes de Cristo o santos. Tendría predicación de la palabra, tendría adoración en espíritu y verdad. Y confiaría en que el Espíritu Santo puede hacer más en corazones que cualquier imagen física jamás podría. Ahora llegamos a la pregunta que has susurrado en tu mente. ¿Por qué? Si estos mandamientos están tan claramente escritos, ¿por qué las iglesias los ignoran? ¿Por qué denominaciones enteras han construido sistemas teológicos que contradicen directamente lo que las Escrituras ordenan? La respuesta es más oscura de lo que quisiéramos admitir, y tiene raíces profundas en el corazón caído del hombre y en las estrategias del enemigo que busca corromper la iglesia desde adentro. Primera razón: poder. Los mandamientos ignorados son aquellos que desmantelarían las estructuras de poder que instituciones religiosas han construido. Llamar padre a líderes crea jerarquía. Acumular tesoros construye imperios. Ignorar restricciones sobre liderazgo femenino duplica candidatos para posiciones. Cada mandamiento ignorado corresponde a algún beneficio institucional que se perdería si se obedeciera. Jesús lo predijo.
Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Marcos 12, 38 al 40. Los líderes religiosos aman el poder, el prestigio, la posición, y los mandamientos de Cristo desafían todo eso. Segunda razón, dinero. El amor al dinero es raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6, 10. Predicar contra acumulación de tesoros vaciaría cuentas de megaiglesias. Confrontar divorcio alienaría a la mitad de la congregación. Enseñar sobre juramento eliminaría ceremonias lucrativas. Seguir el mandamiento sobre imágenes requeriría quitar arte que atrae turistas y donantes. Cada mandamiento ignorado tiene línea directa al presupuesto. Jesús volcó las mesas de los cambistas porque habían convertido la casa de Dios en negocio. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 13. 2000 años después, muchas iglesias son empresas que venden experiencias religiosas. Tercera razón, conveniencia cultural. Las iglesias quieren ser relevantes, quieren llenar bancos, quieren ser aceptadas por la sociedad. Entonces, adaptan enseñanzas para encajar con sensibilidades contemporáneas. Cada compromiso se justifica como amor o relevancia, pero en realidad es cobardía. Pablo advirtió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Ese tiempo llegó. Cuarta razón, ignorancia genuina. No todos los casos son maliciosos. Muchos pastores fueron entrenados en tradiciones que ignoran estos mandamientos. Crecieron en sistemas donde divorcio era aceptado. Estudiaron bajo profesores que reinterpretaron pasajes. La tradición tiene poder cegador. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 6. Quinta razón, la estrategia del enemigo. Satanás es padre de mentira. Juan 8, 44. Su táctica más efectiva no es atacar la iglesia abiertamente, sino corromperla sutilmente. No necesita que nieguen a Cristo, solo necesita que desobedezcan sus mandamientos mientras dicen amarlo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. Sexta razón, orgullo teológico. Algunos ignoran estos mandamientos porque creen que su educación les da derecho a reinterpretarlos. Tienen grados, han leído griego y hebreo, y con esa educación concluyen que entienden mejor que los apóstoles lo que las Escrituras realmente significan. Pero conocimiento envanece. Primera de Corintios 8, 1. Séptima razón, miedo al costo. Obedecer tiene precio. Te hará impopular, te marginará, te costará amistades, posiciones, quizás tu carrera. Es más fácil ir con la corriente, más seguro conformarse al statu quo. Y así, por miedo al costo de obediencia, millones eligen el costo mucho mayor de desobediencia, el desagrado divino. Jesús preguntó, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8, 36. Muchos líderes han ganado prestigio, posiciones cómodas, respeto denominacional, pero han perdido integridad bíblica, han intercambiado obediencia por aceptación, ha caminado a través de 7 verdades prohibidas, 7 mandamientos que las iglesias decidieron silenciar, y ahora te encuentras en encrucijada. No puedes pretender que no sabes. La ignorancia ya no es excusa. Las palabras de Cristo están frente a ti, sin filtro, y la pregunta resuena, ¿qué harás ahora? Algunos responderán con enojo, estás dividiendo el cuerpo de Cristo, estás siendo legalista. Pero Jesús mismo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra,
No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. La verdad divide, separa lo genuino de lo falso, y esa división es necesaria. Otros responderán con desesperación: he estado en segundo matrimonio 20 años. ¿Estoy en adulterio? Mi abuela era pastora fiel. ¿Estaba en pecado? Tengo imágenes de Cristo en mi hogar. ¿Debo destruirlas? Las preguntas son válidas, el dolor es real, y la respuesta no es simple. Escucha, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Pero la gracia no anula la necesidad de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino significa cambiar de dirección cuando descubres que has estado en desobediencia. No significa que todo sea fácil. Significa que ahora, con ojos abiertos, eliges obedecer. Para algunos, esto implicará decisiones radicales. Quizás renunciar a una posición que no deberías tener. Quizás examinar tu segundo matrimonio con honestidad brutal. Quizás quitar imágenes de tu hogar. Quizás dejar de jurar y comenzar a ser tan confiable que tu palabra simple sea suficiente. Para otros implicará confrontar tu iglesia, no con arrogancia, sino con humildad y amor. Presenta estas enseñanzas a tus líderes. Pregunta cómo reconcilian la práctica con los mandamientos. Y si rechazan la conversación, si te etiquetan como problemático, tienes una decisión. ¿Permanecerás en institución que conscientemente desobedece a Dios? ¿O buscarás comunidad donde la obediencia sea valorada? Algunos necesitarán salir, no de la fe, sino de sistemas religiosos que reemplazaron mandamientos divinos con tradiciones humanas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6:17. Habrá costo, perderás comunidad, amistades, pero ganarás integridad, y eso no tiene precio. Otros son llamados a permanecer y reformar. Como Lutero clavando sus tesis, confrontando corrupción desde adentro. No todos están llamados a salir. Algunos a ser voz profética dentro de instituciones que necesitan corrección. Pero esto requiere sabiduría, humildad y reconocer que el cambio institucional es lento. La clave es, la obediencia personal es innegociable. No puedes controlar lo que tu iglesia hace. No puedes forzar a tu denominación a reformarse. Pero puedes controlar tu propia obediencia. Puedes dejar de acumular tesoros. Puedes dejar de jurar. Puedes practicar integridad tan radical que tu sí o no sea inquebrantable. Puedes honrar roles bíblicos. Puedes quitar ídolos de tu vida. Y cuando lo hagas, experimentarás libertad, porque la obediencia no es carga, es liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad completa, sin compromisos. Esa verdad tiene poder para transformar. Algunos dirán que esto es demasiado difícil, que los estándares son imposibles, y tienen razón, son imposibles en tu propia fuerza. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Por eso necesitas al Espíritu Santo, por eso la obediencia genuina comienza con rendición. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Comienza con oración. No oración superficial, sino conversación honesta con Dios. Señor, he escuchado tu palabra. He visto áreas donde he estado en desobediencia. No sé qué hacer con toda esta información, pero estoy dispuesto a obedecer. Muéstrame cómo, dame sabiduría, dame valor. Luego estudia. No te quedes solo con lo que has escuchado. Abre tu Biblia. Lee los pasajes mencionados. Permite que la palabra hable por sí misma sin filtro de tradición. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Busca comunidad.
No puedes caminar solo. Necesitas hermanos que también estén comprometidos con obediencia radical. Encuentra iglesia donde la palabra completa sea predicada sin disculpas. Y si no encuentras una, considera comenzar grupo de estudio donde la verdad pueda explorarse honestamente. Pero sobre todo, recuerda, esta revelación no es para condenarte, sino para liberarte. No es para que te sientas superior, sino para que camines en humildad, reconociendo cuánto has fallado. No es para dividir por placer, sino para purificar la iglesia preparándola para el regreso de Cristo. Entonces levántate, sacude el polvo de la desobediencia institucional, rechaza el evangelio diluido que ofrece salvación sin transformación, y abraza el camino estrecho que conduce a la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, 13 y 14. Pocos la hallan, no porque Dios la esconda, sino porque la mayoría prefiere el camino ancho de religión cómoda. Prefieren iglesias que no desafían, sermones que no confrontan. Pero tú, que has escuchado hasta aquí, no eres de los muchos. Eres del remanente que busca verdad sobre tradición. Deja un comentario, escribe una palabra que capture tu respuesta. Tal vez convicción, tal vez arrepentimiento, tal vez ayuda. Sea lo que sea, escríbelo, porque declarar tu respuesta públicamente es el primer paso hacia cambio real. Y recuerda las palabras finales. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 12 y 13. Él viene pronto, y cuando venga, no preguntará qué denominación seguiste o cuán popular fue tu iglesia. Preguntará si obedeciste su palabra, si amaste la verdad más que la tradición, si seguiste al Cordero a donde quiera que fue, que puedas estar entre aquellos que lavan sus ropas, que seas hallado obediente cuando el novio regrese, y que estas 7 verdades prohibidas se conviertan en 7 pilares de tu fe restaurada. Amén.